Y es por eso que en esta mañana he titulado la predicación, el estudio que vamos a realizar a cabo, se llama Creciendo en nuestra vida espiritual. Creciendo en nuestra vida espiritual. Y el pasaje de estudio, hermanos, que tenemos para hoy será la carta a Filipenses, capítulo 3. Les pido por favor me acompañen a leer este pasaje bíblico ahí en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14. La traducción que voy a leer es la Nueva Biblia de las Américas y dice así el Señor: No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana, Padre, porque en tus planes soberanos, Señor, tú has determinado, Dios, que el día de hoy estemos estudiando este pasaje bíblico, Señor, tan profundo, tan lleno de verdades, Dios, y te suplicamos, Dios, en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que me ayudes, Padre, a ser un fiel transmisor de tu palabra, de lo que tú ya has dicho, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Señor, y que todo esto sea para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, y entonces voy a dar una breve introducción de esta carta a los filipenses. Cuando se escribe esta carta a los filipenses, no puede separarse este momento histórico de dónde fue escrito, y es que va completamente amarrado, pegado, porque esta carta fue escrita a los filipenses cuando el apóstol Pablo está encerrado en Roma, y los teólogos eruditos ponen esta fecha aproximadamente entre el año 60 y el año 62 después de Cristo, ya en nuestra actual era. Es desde la cárcel cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses. Y recordemos, todo el capítulo de Hechos 28 nos da una narrativa de lo que el apóstol Pablo hacía aún encarcelado. Aún cuando estaba en la cárcel, el Señor Jesucristo le permitía servirle porque él tenía ciertos beneficios. Podían venir a visitarlo, podía compartir el evangelio con las personas que iban ahí, aún estando en esa cárcel. Pero es la manera, hermanos, en que el Señor obra. Nos utiliza a todos sus hijos de una u otra forma en las condiciones que estemos, no importa. Cada uno de nosotros somos utilizados por el Señor de acuerdo con sus propósitos. Y se llama carta a los filipenses porque esta iglesia estaba situada en Filipos. Filipos es una ciudad que se encuentra actualmente al norte de Grecia, en la parte norte de Grecia. Ahí está ubicada esta ciudad, Filipos, y lleva este nombre de Filipos porque fue conquistada en el año 350 a.C., en el siglo IV a.C., por Alejandro el Magno. Ustedes recordarán que durante este periodo, en el año 350, quien dominaba a la gran parte del mundo era precisamente Grecia, con este líder que era Alejandro el Magno, y le pusieron Filipos porque en español significa la ciudad de Felipe, y Felipe era el nombre del papá de Alejandro el Magno. Entonces es por eso que se llama Filipos, y es por eso que el apóstol Pablo emite esta carta ahora a los filipenses. Otro detalle es que esta iglesia es la primera iglesia que el apóstol Pablo de alguna manera pone de pie en su segundo viaje misionero en Europa, porque recordemos, cuando empieza el apóstol Pablo a predicar en los nombres actuales de esos países, podríamos hacer referencia al Medio Oriente y a la parte norte de Israel, que es todo Turquía. Ahí están varias iglesias que son mencionadas en la Biblia, y es donde gran parte del ministerio del apóstol Pablo se llevaba a cabo. Pero la primera iglesia que abre el apóstol Pablo en Europa es justamente esta iglesia en este territorio de Filipos. Y como era de esperarse,
El apóstol Pablo, por supuesto que encontró oposición al momento de estar evangelizando en esta región. Ustedes recuerdan, hermanos, que había una divina que todo el tiempo estaba dando testimonio aparentemente de que Pablo y Silas, quienes eran los que estaban en este momento predicando en esa región, de que eran ellos siervos de Dios, hijos del Altísimo. Y el apóstol Pablo nos revela ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, que después de algunos días de estar viviendo esto, el apóstol Pablo simplemente se volteó y reprendió al demonio de esta divina para que se callara, para que ya no estuviera diciendo cosas, pero eso le trajo graves consecuencias al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la divina, a través de todo lo que hacía, de todo lo que decía, le daba grandes ganancias a sus amos. Y sus amos se enojaron grandemente con Pablo y con Silas, al grado que estos dos fueron encarcelados, fueron apresados, fueron castigados, fueron azotados, y la mano del Señor nunca se separa de sus hijos. En ese mismo hecho histórico, en ese mismo evento histórico, a través de un gran terremoto que hubo en la región, las puertas de las cárceles se abrieron y quedaron en libertad tanto Pablo como Silas. Los filipenses también estaban bastante bien caracterizados porque era una iglesia generosa, era una iglesia que le gustaba participar de las ofrendas, que le gustaba participar en dar dinero y apoyo a los hermanos en la fe cristiana. Y de hecho es parte del propósito de esta carta a los filipenses. En el capítulo 1 de esta carta, el apóstol Pablo les va a hablar a cada uno de esos hermanos en Filipos del contorno, del escenario que estaba sucediendo en Roma. En el capítulo 2 les va a hablar a cada uno de ellos sobre la unidad de la iglesia, los anima, los exhorta a la unidad de la iglesia. En el capítulo 3 les va a advertir sobre los falsos maestros, y en el capítulo 4 de esta carta a los filipenses les va a hablar del agradecimiento a la generosidad por el apoyo económico y las ofrendas que le han dado al apóstol Pablo. Si esta carta fue escrita desde Roma, cuando el apóstol Pablo está encarcelado, alguien debió de haber llevado la carta para que se expandiera no solamente en Filipos, sino, como sabemos, alrededor de todo el mundo hasta llegar a nuestras manos. Y esta persona fue Epafrodito. Epafrodito viaja desde esta ciudad de Filipos a Roma a darle una ofrenda, por cierto, al apóstol Pablo. Es lo que habla ahí en el capítulo 4 de esta carta de Filipenses. Y el apóstol Pablo, con el mismo Epafrodito, envía esta carta a los filipenses como un gesto de agradecimiento. Entonces, ese es el propósito de la carta. Nos vamos a enfocar ahora en el capítulo 3 y con la ayuda del Señor vamos a aprender el día de hoy 3 cosas que nos deben de animar, profundamente a seguir creciendo en nuestra vida espiritual delante de Dios. El punto número 1 va a ser que debemos seguir adelante en el camino del Señor. Debemos seguir adelante en el camino del Señor. El punto número 2, debemos despojarnos de todas las cosas pasadas. Y el punto número 3 es que debemos anhelar, hermanos, cada uno de nosotros debemos de anhelar constantemente el premio que el Señor en su gracia, en su misericordia, tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y es justamente en este escenario entonces donde el apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 3 dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice el apóstol Pablo aquí, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y decíamos hace rato, para entender un poco mejor nuestro pasaje de estudio, el capítulo 3 está hablando el apóstol Pablo de una advertencia contra los falsos maestros. De hecho, si miran ahí en su Biblia, en el versículo 2 de este capítulo 3 de Filipenses, fíjense lo que dice el apóstol Pablo respecto a los falsos maestros. Dice: cuídense de esos perros. Un peyorativo bastante fuerte que utiliza el apóstol Pablo, pero así es, dice: cuídense de esos perros, de los malos obreros y de la falsa circuncisión. Era de esperarse, hermanos, que desde la iglesia primitiva
existieran personas que estaban alterando la palabra de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que la cizaña y el trigo iban a crecer juntos. Y a veces es tan difícil poder distinguir entre el trigo y la cizaña porque son muy parecidos. Son muy parecidos la cizaña al trigo, y a veces es casi imposible poder distinguirlo. Sin embargo, el que sea difícil poder distinguir eso no implica de ninguna manera que no existe. Existía en la iglesia primitiva, como lo estamos viendo aquí, en estas palabras del apóstol Pablo, y sigue existiendo a través del tiempo en nuestro contexto, y seguirá existiendo porque así lo dijo el Señor Jesucristo, y porque sabemos, hermanos, que siempre vamos a estar luchando contra ideologías que no son de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Pero también sabemos que esa cizaña en algún momento tendrá una repercusión, ¿verdad? Sabemos que al final de los tiempos la cizaña será recogida, y dice la palabra de Dios que será aventada al fuego para ser quemada. Hay un resultado tremendo para aquellas personas que se hacen pasar como trigo cuando son cizañas. Y bueno, este es el contexto donde está escribiendo el apóstol Pablo. Pareciera que allí en los Filipenses todos estos falsos maestros, muchas personas que allí estaban en la iglesia, tenían una gran confianza en su propio conocimiento, en su propia sabiduría. Parecía que ellos, estamos hablando de Grecia, o sea, los grecos siempre se han distinguido de alguna manera por tener aparentemente un elevado conocimiento y una sabiduría suprema, y de aquí por eso vemos tanta ideología de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, porque eran griegos, porque vivían en este tiempo, y pareciera que en este momento, aún después de 350 años, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, pues seguía permeando esta influencia de los griegos en la zona. Y lo vemos porque el versículo 3 de nuestro pasaje de estudio dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, que adornamos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo, dice aquí el apóstol Pablo, no poniendo la confianza en la carne. Entonces, había personas, falsos maestros, que estaban poniendo su confianza en su conocimiento, en la carne, en sus logros, no en lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. Y esa es la razón porque en el versículo 4 va a decir el apóstol Pablo: si ellos tienen de qué gloriarse, yo tengo más todavía de qué gloriarme. Y miren lo que dice el versículo 4. Es solamente un antecedente, hermanos, para poder entender de mejor manera nuestro pasaje de estudio. Filipenses 3:4, dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego en el versículo 10, que esto nos va a dar parte de la clave de nuestro pasaje de estudio, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, aquí está el apóstol Pablo hablando de algo en este contexto muy claro. Dice: no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo sea perfecto. El apóstol Pablo está perfectamente consciente de que no ha alcanzado algo. Hay algo que aún no alcanza el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué es ese algo en el desarrollo del estudio de hoy. Pero antes de eso, miremos por favor la humildad que tiene el apóstol Pablo para decir: no pretendo haberlo alcanzado, no es que sea perfecto. Esto nos habla de una gran humildad del apóstol Pablo, porque recordemos, y como él mismo lo ha dicho en los versículos que preceden a nuestro pasaje de estudio,
Él era una persona que estaba en prominencia. Dice él, yo era hebreos de hebreos. Saca todas las credenciales del apóstol Pablo por delante. No era cualquier judío, no era cualquier israelita el apóstol Pablo. Y por eso es que dice, yo era hebreo de hebreos. Y con esta expresión simplemente está diciendo que tanto sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres, por el lado de su papá, por el lado de su mamá, de toda su genealogía, eran israelitas, eran hebreos. No había ninguna mezcla en su linaje. A eso se refiere cuando él dice, yo soy hebreo de hebreos. Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Porque yo sí vengo de un linaje que no ha sido de alguna manera mezclado con alguien más, hebreo de hebreos. Y dice luego también, vengo de la tribu de Benjamín. ¿Por qué menciona que venía de esta tribu de Benjamín? Era importante, claro que sí, por el libro de Jueces y por otros libros de la Biblia, la Escritura, sabemos que de la tribu de Benjamín existían personas que eran esforzados, que eran diestros, valientes, se esforzaban en las guerras, eran personas vigorosas, eran personas fuertes. Por eso es que el apóstol Pablo dice, vengo de esa tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, conocedor de la palabra de Dios, un conocedor de la palabra de Dios que todo el tiempo, ¿verdad?, se la pasaban los fariseos estudiando y estudiando, aunque sabemos por la palabra de Dios, ¿verdad?, que no la entendían como deberían de haberla entendido. Sin embargo, eran personas dedicadas a estar leyendo y escudriñando diario la palabra de Dios. También sabemos por otras partes de la Biblia que el apóstol Pablo en el camino a Damasco se le apareció una luz, se le apareció nuestro Señor Jesucristo al momento de su conversión. Y parece que Pablo fue completa y directamente enseñado por nuestro Señor Jesucristo sobre todo lo que tiene que ver con el Evangelio. También él había estudiado con Gamaliel, un maestro reconocido de Jerusalén. Entonces estamos hablando de un personaje que verdaderamente sabía de cosas, estaba estudiado, conocía a profundidad las Escrituras, había tenido un encuentro con Jesucristo, y no un encuentro tan común, sino algo verdaderamente diferente al encuentro que tuvieron el resto de los discípulos a través de esa luz. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, no es que haya sido perfecto. Entonces el apóstol Pablo, claro que sabe que todavía le faltan muchas cosas por hacer. Y básicamente a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es a ser un imitador de Cristo. A ser un imitador de Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, o que sea yo perfecto, pero sigue adelante para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esta es la humildad, hermanos, que cabe resaltar en este pasaje bíblico que el apóstol Pablo nos enseña. Un hombre en prominencia, un hombre con tanto conocimiento, discípulo directo del Señor Jesucristo, y aquí nos dice en este pasaje bíblico, no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado, sino que sigo adelante. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos conocido a personas que porque terminaron una carrera se sienten muy orgullosos, pero el problema no es el orgullo, aunque eso es un problema, sino que también se sienten superiores a los demás? Quieren ver a los demás como inferiores porque ellos tienen una carrera, porque ellos estudiaron en el mejor instituto de Puebla o del estado de cualquier país de cualquier estado del país de México, y creen que por sus estudios, creen que porque tienen un doctorado, creen que porque tienen una maestría, algún diplomado, nadie los merece, que ellos saben mucho más que cualquier otro. ¿Cuántas personas que tienen un buen oficio no se sienten también con ese orgullo elevado, pensando que son superiores a los demás, porque ellos pueden pintar muy bien un carro, porque ellos pueden hacer un muy buen trabajo de carpintería, porque ellos tienen mucho conocimiento de historia,
porque su memoria posiblemente les da para atesorar demasiada información, porque son muy hábiles en cuestiones numéricas y matemáticas. Y hermanos, ¿cuántas personas no nos encontramos alrededor de nosotros que se jactan de ser superiores a los demás por el conocimiento que tienen, por una actividad que realizan con precisión, porque en sus estudios posiblemente llevas de calificación puro 9 y 10 y la familia está muy orgulloso de ti? Y eso te hace sentirte grande, te hace sentir inmerecedor de los demás. Y eso pasa, hermanos, eso pasa porque es lo que le gusta a la carne. Queramos o no, la carne, el pecado, a la humanidad le gusta tener eso, le gusta sentirse poderoso, le gusta sentirse más que los demás. Y hermanos, uno de los problemas es que tendemos a compararnos normalmente con personas que tienen más defectos que nosotros. Y tendemos a hacer eso para podernos justificar y decir, es que mira, yo soy mejor esposo que mi primo Pancho. Soy mejor esposo porque yo le doy dinero a mi esposa y mi primo Pancho no le da dinero, le da de vez en cuando. Soy mejor que mi vecino de la esquina porque mira, yo trabajo desde las 8 hasta las 7 de la noche y siempre estoy trabajando, y el vecino de aquí solamente trabaja 4 horas o no trabaja de repente ciertos días, y soy mejor. Y siempre estamos buscando cómo compararnos para justificar que somos mejores a alguien. Pero el problema nace, hermanos, cuando nos comparamos a la luz de la palabra de Dios con lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos, con nuestro ejemplo a seguir. Y ahí es cuando cada uno de nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podemos ver que nos falta mucho, nos falta muchísimo para poder alcanzar el carácter y la estatura del varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. Nos falta demasiado. Si el apóstol Pablo aquí está diciendo que no pretende haberlo alcanzado, pero sigue adelante, hermanos, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Qué podríamos decir nosotros que somos simples mortales, que no tenemos la preparación, el conocimiento y todo lo que el apóstol Pablo tenía en aquellos días que, por supuesto, el Señor le había permitido conocer? Pero dice el apóstol Pablo, sigo adelante, porque ese es el estándar, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar y debemos de tratar de alcanzar. Ser imitadores de Cristo, ser imitadores de nuestro Señor. ¿Estás viendo por tus hijos? ¿Llevas el sustento a tu casa? Qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Eres un buen trabajador? ¿Llevas 10 de calificación en tu escuela? ¿Dios te ha permitido tener una licenciatura, un diplomado, una especialidad? Qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Eso en nada puede reflejar tu vida espiritual, el carácter que tienes como hijo de Dios. Y eso es lo que debemos de animarnos en esta mañana, en este primer punto, a ser imitadores de Cristo. No podríamos decir que hemos alcanzado ese nivel de espiritualidad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero el que no lo hayamos alcanzado, hermanos, no quiere decir que nos debemos de quedar ahí, enanos, sin crecer. Por el contrario, esto precisamente es lo que debe de animarnos para seguir adelante, como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él buscaba seguir adelante, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en el conocimiento de su palabra, para aplicarlo en su vida y ser igual a Cristo. Entonces hay un esfuerzo, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica. No basta, no es necesario, no es suficiente solamente haber hecho una oración, decir, Señor, perdóname, aquí estoy, ahora soy tu hijo y voy a hacer ya lo que quiera con mi vida. No, hermanos, el apóstol Pablo no lo está haciendo, no lo está diciendo en ningún momento. Él dice, sigo adelante. Hay una acción que está poniendo aquí en marcha el apóstol Pablo. Sigo adelante. ¿Y en qué debería de seguir adelante? En crecer en su vida espiritual, lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Estamos empezando un año, 2025, y hay buenos propósitos que siempre nos planteamos, ¿no?, en nuestra mente, y los buenos propósitos no son malos, es bueno, es correcto delante de Dios que tengas buenos propósitos, pero escudriña la motivación que te lleva
a pensar en esos buenos propósitos. Y piensa también algo, por encima de todos esos buenos propósitos, por buenos que sean, por encima de todo eso, debe de estar el que tú puedas crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que tu santidad, que tu espiritualidad delante del Señor pueda seguir creciendo a través de su palabra, a través de la oración, a través de las predicaciones, a través de los apuntes, a través de los estudios, pero que lo pongas en práctica en tu vida para que sigas creciendo. No podemos quedarnos enanos, hermanos. Tenemos la gran bendición de que podemos leer Biblias en México, podemos comprar Biblias de estudio, podemos escuchar muchas predicaciones. Gracias a Dios que en Vida Nueva para el Mundo hay tantos pastores que nos edifican constantemente a través de las predicaciones, de la palabra de Dios, hermanos, diáconos con los que podemos acudir para dudas por cosas que no entendamos o por temas en los que queramos profundizar más, y es ahí donde el Señor quiere que nos esforcemos. Hay algo que tenemos que poner en práctica y es esforzarnos en esa santidad, en ese crecimiento espiritual que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo comprendía perfectamente, hermano, la doctrina de la salvación por elección. El apóstol Pablo comprendía de manera precisa que fuimos elegidos por Dios. Por eso se llama la doctrina de la elección. En Efesios capítulo 1, versículo 4, recuerdan lo que había escrito el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió, que nos eligió. ¿Cuándo? ¿En el momento que te convertiste? No. ¿En el momento que viniste a Vida Nueva para el Mundo? No. ¿En el momento que decidiste estudiar? No. Nos eligió desde antes, dice ahí la palabra del Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿no hubiera sido más fácil para el apóstol Pablo decir, bueno, yo mismo estoy predicando la doctrina soberana de la elección, pues ya no tengo nada que hacer? Ya el Señor me escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué estaré obligado a hacer algo más? Ya fui salvo, ya me escogió el Señor. Y en muchas iglesias llegan a enseñar esto, ¿sí? Llevan el calvinismo a un extremo tal donde te dicen, bueno, mira, ya el Señor te eligió, entonces tú ya eres salvo, ya no hay manera de que el Señor te quite su salvación, puedes hacer lo que quieras. Estás viviendo en pecado, estás viviendo en maldad, estás haciendo cosas que van completamente en contra de lo que el Señor quiere para tu vida. No te preocupes, ya el Señor te eligió. Y eso no es bíblico, hermano. Eso no es de ninguna manera bíblico. El Señor dijo claramente, por sus frutos los reconoceréis. Y es lo mismo que estamos viendo aquí el apóstol Pablo. Aunque él sabía esta doctrina de la elección, dice, prosigo hacia adelante, sigo hacia adelante. ¿Sabía él que la salvación es por la gracia? Sí, al igual que nosotros lo sabemos. Pero hermanos, como una forma de agradecimiento, como una forma de denotar que verdaderamente hemos sido convertidos, transformados por la regeneración que el Espíritu Santo nos da en nuestras vidas, es que podemos obrar de una manera correcta, es que debemos buscar el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nosotros no contribuimos para nada a nuestra salvación. Las buenas obras que hacemos como hijos de Dios no nos suman ningún mérito. Lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Pero hermanos, estamos hechos en Cristo para poder hacer obras nuevas, para hacer obras buenas que nos lleven a alcanzar, a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por eso dice aquí el apóstol Pablo, no que sea perfecto, no he llegado a ser perfecto, pero sigo adelante. Y hermanos, sabemos nosotros que mientras estemos en esta vida, de ninguna manera nadie de nosotros puede ser perfecto. El único que fue perfecto es Jesucristo. El único que es perfecto y que pudo ser perfecto durante todo su ministerio en esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos, no mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, no mientras no tengamos un cuerpo glorificado como el que tendremos en algún momento que el Señor nos dará. Pero mientras, hermanos, esto no debe de ser ningún impedimento para que nosotros estemos buscando constantemente nuestra santidad,
crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y estar de rodillas pidiéndole al Señor perdón, pidiéndole al Señor por su ayuda, estar clamando por su misericordia para que Él sea el que pueda ayudarnos a que nosotros podamos crecer. Seguimos pecando desafortunadamente aún después de nuestra conversión por el mismo cuerpo que aún no ha sido redimido, pero nos estamos arrepintiendo constantemente y pidiéndole al Señor que nos lave, que nos perdone y que nos ayude para seguir adelante, que nos dé fuerzas. Que este año que comienza el Señor nos siga ayudando para que podamos esforzarnos más en llevar un plan de lectura en nuestra vida diaria. Orar con mucho más fervor. A veces nada más oramos un minuto, Señor, gracias por todo, sígueme dando más, amén. Y no, hermanos, eso no es correcto. Eso no es correcto, que nuestros planes para este año sea de verdad estar 3 veces al día, 10, 15 minutos en oración, 3, 4 veces al día, no sé. Y si las palabras no te alcanzan para estar en oración constante, puedes agarrar un salmo, puedes estarlo leyendo y al mismo tiempo estar orando y aplicándolo en tu vida. Salmo 23, Jehová es mi pastor, Señor, mira, aquí dice que tú eres mi pastor y yo creo en eso. Y quiero que tú me guíes y tú eres mi esperanza y lo estás aplicando en tu vida. Tenemos que dar fruto, hermanos. Tenemos que ser diferente a como hemos llevado nuestra vida cristiana, a lo mejor sin esa motivación clara de cuánto más tenemos que crecer en la palabra del Señor. Dice aquí nuestro pasaje de estudio: sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, todos nosotros, sin excepción, los hijos de Dios, fuimos alcanzados por Cristo. La misericordia de Dios es la que nos alcanzó a cada uno de nosotros para que viniéramos a sus pies en arrepentimiento y fe. El Señor nos ha dado dones. A ti y a mí, hermano, nos ha dado dones para que podamos utilizarlos dentro de la iglesia, para que sean de edificación para la iglesia, para los hermanos, y tenemos que ponerlos en práctica. Hay un propósito por el cual el Señor te llamó y hay un propósito por el cual tú tienes que seguir adelante, como vamos a ver más adelante, para poder tener ese premio que el Señor está por darnos en algún momento. Y mira, quiero leerte uno de los propósitos más grandes que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí vemos un propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es ese propósito? Que debes de ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es ahí donde el apóstol Pablo está afirmando: no pretendo yo haber alcanzado yo esto. No soy como Cristo, pero me estoy esforzando, estoy haciendo lo posible para imitar a Cristo, a mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué? Porque a los que el Señor predestinó, también nos está forjando para que seamos como su Hijo Jesucristo. Debemos seguir adelante, hermanos. Debemos comprender estas grandes verdades bíblicas. Debemos de actuar como lo que somos, hijos de Dios. Que podamos ser obreros que den de alguna forma fe a esa grande salvación que el Señor nos ha brindado, nos ha alcanzado, y que este año es mi petición y es mi oración delante de Dios para todos nosotros, que el Señor ponga en nuestros corazones el poder seguir avanzando en la Escritura, en el conocimiento de su verdad y no detenernos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de estudio, hermanos. Debemos despojarnos de las cosas pasadas. Y dice ahí el versículo 13: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Notemos nuevamente, así como en el versículo 12, vuelve a repetir el apóstol Pablo en el versículo 13: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado.
Ya vimos esta parte, ya lo explicamos con detenimiento. El mismo apóstol Pablo dice, no tengo el carácter que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero voy para adelante. Recuerdo hace algunos meses, una persona por ahí me decía, es que sabes qué, yo estoy ya nada más para enseñar. Ya tengo mucho conocimiento, ya sé demasiado, a través de todos estos años he estudiado mucho, ya sé tantas cosas en mi cabeza que ya no es necesario que yo siga aprendiendo. Yo solamente estoy para enseñar. Y hermanos, este tipo de pensamientos no debería de tener cabida en nosotros, porque está hablando de arrogancia, está hablando de orgullo. El apóstol Pablo está hablando de humildad. Por eso repite nuevamente en este versículo, no que ya lo haya alcanzado, pero hay una cosa que él pone en marcha, nuevamente, hay una acción, dense cuenta. El apóstol Pablo no nada más se queda estático, y de la misma manera nosotros debemos de seguir su ejemplo. Tenemos que poner cosas en acción. Y hay una acción aquí que pone él en marcha, y dice, olvidando lo que queda atrás. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Esta acción, hermanos, esta acción que el apóstol Pablo pone en marcha, hace referencia a muchas cosas, hace referencia a su vida pasada, hace referencia a sus logros y hace referencia a muchas cosas que posiblemente pudieron haber sido un estorbo para el ministerio del apóstol Pablo. Y mira, déjame darte una breve ilustración aquí en Hechos capítulo 26:9 de lo que el apóstol Pablo hacía, y por eso dice, todo esto lo he dejado atrás. Hechos 26, versículo del 9 al 11, nos vamos a dar una breve idea de estas cosas pecaminosas que el apóstol Pablo hizo en algún momento. Dice la palabra del Señor, yo ciertamente había creído mi deber yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y hermanos, todo esto es lo que el apóstol Pablo hacía antes de su conversión, perseguir y castigar a los cristianos. Pero ahora dice, sin embargo, todo eso lo he dejado atrás. Y esto también incluye todos los logros que él había dicho unos versículos anteriores a nuestro pasaje de estudio. Hebreo de hebreos, el ser estudioso de la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, incluye todo eso porque va a hacer una cosa el apóstol Pablo, olvidarse de todo eso. Y hermanos, esto para nosotros nos da una perfecta y clara ilustración de lo que tenemos que hacer. Nosotros también tenemos que dejar en el pasado todas aquellas cosas que nos estorban para poder crecer, para poder seguir adelante en el conocimiento de Cristo. ¿Y cuántos creyentes, verdaderos convertidos, no siguen viviendo aún pensando en el pasado, atrapados en el pasado? Su conciencia les está acusando constantemente de algunos pecados, de algunas cosas que sufrieron en el pasado y que no los dejan seguir adelante. He platicado con personas que desafortunadamente tuvieron tal vez un abuso en su infancia, ¿sí? Y por supuesto que son cosas que nos ponen tristes, por supuesto que sí. Hay dolor, debe de haber llanto, debe de haber tristeza, claro que sí. El problema es que si eso ya tiene 20, 25 años y esa es la razón por la que no estás buscando cada vez más a Dios en tu corazón, entonces eso puede ser hasta un pecado, porque estás viviendo atrapado, victimizado en un hecho que sucedió hace muchos años y que simplemente debes de entregárselo a Dios. Debes de entregarle a Dios esas cosas, hermano. Por más dolorosas que sean, por más fuertes que hayan sido, ese dolor que vamos a sentir nosotros durante los años que el Señor nos dé de vida en esta tierra no se compara en lo absoluto con el premio, con la gloria venidera que estaremos con el Señor Jesucristo el día de mañana. 80 años estar viviendo con un dolor tan grande como puede ser el que hayan abusado de ti en tu infancia, puede ser terrible, puede ser atroz, puedes vivir muchos años con ese tormento, pero ¿sabes qué, hermano? No se compara con la eternidad.
Y si eso está estorbando tu vida para que puedas crecer, entonces tienes que pedirle perdón a Dios. Y tienes que seguir adelante como lo estamos estudiando y despojarte de esas cosas pasadas. El demonio también está haciendo su parte. Satanás está trabajando y está tratando de atormentarnos constantemente con cuestiones pasadas. Tratan los demonios, ¿verdad?, de hacernos sentir víctimas de sucesos que pasaron tal vez hace muchos años, de cosas que hicimos, pero que el Señor ya nos perdonó. El Señor ya nos perdonó por una gran razón que dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos en Cristo, hermano. Despójate de todo aquello que esté inundando tu mente con cosas que no te dejen avanzar para el conocimiento de Dios y para la obra del reino de los cielos. A veces el demonio está tratando ahí de atormentarnos con las cosas que hicimos, con pecados, con inequidades, con maldades, trayendo a nuestra memoria todo este tipo de cosas. Pero sabes que en Cristo hay perdón. Y hace esto Satanás a veces, ¿para qué? Para que no te disipules, para que no te congregues, para que no estudies. Digas, no, es que ahorita no es un buen momento para estudiar, para leer la Biblia, porque ¿sabes qué? Estoy pasando con este dolor tan grande. Lo viví hace 15 años, pero sigo con este dolor tan grande. Y hasta que no se me pase este dolor, es cuando voy a tomar la decisión de no faltar a la iglesia y de verdaderamente buscar a Dios y de discipularme y de orar y de estar leyendo la Escritura. Y eso es un estorbo para la vida de cada uno de nosotros. Satanás no es una caricatura, es un ser real. Y dice la palabra del Señor, 1 Pedro 5:8, ¿sí?, que debemos estar alertas, porque el adversario, su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, nosotros debemos despojarnos de esos pecados, de todo aquello que nos pueda estar estorbando actualmente para poder seguir creciendo en nuestra santidad. Y recordemos algo muy importante: el Señor Jesucristo triunfó en la cruz. Él tiene la victoria. El Señor Jesucristo ha triunfado sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre potestades, y es el mismo Señor Jesucristo que nos ha dado la victoria a nosotros. Hermanos, ese es el gran consuelo que tenemos. ¿Qué tan fuerte puede ser emocionalmente eso que hemos vivido? No sé, posiblemente sí ha sido fuerte y grande, pero no se compara, hermano, de ninguna manera con lo que el Señor tiene para nosotros, con esa victoria que tiene Cristo y que automáticamente, al ser sus hijos, nos ha hecho partícipes de eso. A eso vino el Señor, a traer libertad a los cautivos, a vendar a los quebrantados del corazón. Y si hemos sufrido por alguna tragedia de ese tipo, hermano, despojémonos. Despójate de esos estorbos, despójate de esos logros incluso también que pueden estarte estorbando para crecer en tu santidad y en el conocimiento de Cristo. El Señor vino a traer gozo, a aliviar esos corazones quebrantados, a darnos paz, a reconciliarnos con Dios. Otra persona también me comentaba que no estudiaba, no venía a la iglesia y todo porque traía un gran dolor en su corazón. Se había muerto un familiar muy cercano a ella y ese dolor tan grande no le permitía estarse congregando porque se ponía muy triste. Cuando le pregunté hace cuánto tiempo había pasado esto, me decía que hace 12 o 13 años. Y entonces, durante estos 12 o 13 años, ni se congrega bien, ni estudia bien por este dolor tan grande. Pero yo le comentaba, bueno, el familiar que se murió era cristiano, dale gracias a Dios, porque él está ya en la presencia de Dios, donde en algún momento estaremos tú y yo, y debes de gozarte en eso. Y tal como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo decía: no quiero que ignoren, igual que los demás, que se entristecen con los que duermen, con los que han muerto. No quiero que ignoren eso, porque así como el Señor murió y resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero. Cobra ánimo, yo le decía a esta persona, cobra ánimo, confía en Dios, tu familiar está en la presencia de Dios y en algún momento nosotros también estaremos ahí con Él, si Él nos ayuda, nos perdona y nos salva, ¿verdad?
Pero mientras, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mientras debes de crecer, debes de discipularte. En Cristo hay victoria. Y aún, hermanos, estando convertidos, podemos pecar, podemos hacer algunas cosas, ¿verdad?, que nos desaniman, que nos decepcionan, que nos frustran incluso. Pero el Señor pagó un precio muy caro por ti, hermano. El Señor pagó con su sangre preciosa derramada en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Pagó un precio muy caro, hermano. Tú ya fuiste perdonado por los pecados pasados, presentes y futuros. Así es que lo que te toca hacer a ti es despojarte de esas cosas que te puedan estar atormentando y seguir adelante. Si alguien te ha hecho cosas malas, perdónalo. Y a veces yo he escuchado con hermanos cristianos, ¿verdad?, que te dicen: es que yo no puedo perdonar a tal persona porque él me transó, porque él no me repartió lo que me correspondía de manera correcta, porque él no me dio mi parte y me ofendió hace 15 años y me dijo esto y me lastimó y me hizo esto y sufrí mucho, y tantas cosas, hermanos, que venimos arrastrando durante muchos años, durante mucho tiempo, y tenemos que aprender también a perdonar. Por supuesto, hay eventos tan fuertes como un abuso infantil o muchas otras cosas que podría mencionar, que no es fácil olvidar, definitivamente, pero que sí podemos perdonar. Haciendo esta distinción, perdonar y olvidar no es un equivalente. A veces olvidar un evento tan grave puede ser difícil. Algo que pasaste en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, puede ser difícil, pero sí puedes perdonar. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él nos perdonó. Él nos perdonó. Estábamos enemistados con Él, lo habíamos ofendido, pero así nos amó, así nos perdonó, y así el Señor nos ha traído a su presencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, con las personas que nos han lastimado? Orad por ellos. Orad por los que nos maldicen, dice la palabra del Señor. Bendice a quien te maldice. El Señor nos ha perdonado, y dice ahí Mateo 6:12: perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es algo que tenemos que poner en práctica, y es algo que tú también puedes medir dentro de tu corazón. ¿Cómo sabes que has perdonado a una persona que actuó muy mal contigo hace 10 años porque te robó, porque te transó, porque te hizo un daño? Tal vez no lo vas a olvidar, pero una manera en la que puedes saber que sí lo has perdonado es porque no sientes ira, no sientes rencor, no sientes coraje cuando ves a esa persona. Por el contrario, lo ves como Cristo nos vio a nosotros. Tienes misericordia, tienes compasión de Él, oras por Él, oras para que el Señor lo perdone y para que incluso alcance la misericordia también de su salvación. ¿Es algo difícil de hacer? Yo creo que sí, hermano, bastante difícil, pero ¿sabes qué? El Señor nos fortalece, el Señor está con nosotros, no estamos solos. Si clamamos al Señor para que nos ayude a sanar nuestro corazón, podamos perdonar, podamos seguir adelante, podamos despojarnos de todo esto que nos estorba, el Señor puede ayudarnos para todo esto y más. Así como el Señor echó nuestros pecados al fondo del mar y no se acordará más de ellos, así nosotros, hermanos, debemos de ser imitadores de Cristo. Debemos de imitar a Cristo, y es lo que el apóstol Pablo viene hablando aquí. No pretendo yo haberlo alcanzado. No soy perfecto, pero sigo adelante, sigo a la meta. Dice, extendiéndome lo que está adelante, dejo atrás las cosas que quedaron atrás y ahora me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué es lo que tenemos delante? A ser imitadores de Cristo. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Hermanos, nuestros ojos, nuestra vista, nuestro corazón, nuestra mente deben de estar puestos en Cristo. Y oremos, hermanos, para que el Señor en este inicio de año pueda fijar nuestra vista en Cristo. Podamos ver a Cristo como nuestro ejemplo a seguir, y que en nuestra vida constantemente estemos buscando nuestra santidad, hermano. Deja de lado todo lo que te está estorbando, el Instagram, el Facebook, el TikTok, tu comportamiento. Ponte a leer la Biblia, medita en la palabra del Señor.
Esto nos lleva a nuestro último punto. Debemos anhelar el premio. Y dice el versículo 14: prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate, prosigo a la meta para obtener el premio. Y esta meta, hermano, aquí el apóstol Pablo está haciendo una analogía con los Juegos Olímpicos. Porque los Juegos Olímpicos, la primera vez que se establecieron, que se inauguraron, fue en Grecia, alrededor del año 700 antes de Cristo, es decir, hace 2700 años ya se estilaba en este territorio el que hubiera Juegos Olímpicos y demás. Y entonces lo que el apóstol Pablo tiene aquí en mente son los corredores. Al igual que en los días que en nuestros días, ¿verdad? En las competencias, cuando las personas corren, tienen varios carriles, cada uno está en un carril y lo que buscan es llegar lo más rápido posible a la meta. Es en esa ilustración donde el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, sigo adelante, me despojo y prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios. Un corredor cuando gana, ¿qué recibe? Recibe un trofeo. Nosotros, hermanos, ¿qué recibiremos? Un cuerpo glorificado. Nuestra meta en esta tierra, mientras estemos aquí, esa meta a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, de proseguir en la meta, se refiere a ser como Cristo. Esa es la meta que debemos de buscar. Esa es la meta que debemos de seguir. Ser como nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que su Espíritu Santo es el que nos está guiando a toda verdad, el que nos ayuda para comprender la palabra, para ponerla en práctica. Esa es nuestra meta, ser como Cristo mientras el Señor nos permite estar aquí en esta tierra, imitarlo, perdonar a los que nos han lastimado, hacer obras de caridad con las personas que lo necesitan, a compartir la palabra de Dios, a llevar a cabo la gran comisión. Y un corredor nunca voltea atrás. Siempre está viendo hacia adelante, siempre está viendo hacia la meta, y esa meta es Cristo, y es la aplicación que tú y yo tenemos que tener en mente. Imitar a nuestro Señor Jesucristo, pedirle de rodillas que el Señor nos ayude para que podamos ser como Él, que podamos seguir creciendo a semejanza y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice. El premio, hermano, el premio es nuestro cuerpo glorificado, y lo va a decir el apóstol Pablo unos versículos más adelante de nuestro pasaje de estudio. Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, aquí está el premio que nosotros vamos a tener: ser transformados en algún momento con un cuerpo glorificado, donde estaremos con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Gloria a Dios por esto, hermano. Gloria a Dios por esto. 3 puntos hemos revisado a través de este pasaje de estudio. Debemos de seguir adelante en el camino del Señor. Debemos despojarnos de todo aquello que nos está impidiendo crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y 3, debemos anhelar constantemente el ser como Cristo, descansando y gozándonos en que en algún momento nuestro premio será ese cuerpo glorificado que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Dice Spurgeon: el que no crece en el conocimiento de Jesús rehúsa ser bendecido. El que no crece en el conocimiento de Jesús rehúsa, la misma persona está rehusando a ser bendecido. Hermanos, que este año que comienza, con la ayuda de Dios, podamos verdaderamente poner en práctica lo que la palabra del Señor nos dice. Que podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, que podamos crecer en nuestra santidad, y que todo lo que hagamos, hermanos, sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, con cuán grande profundidad, Señor, de enseñanza tiene para nosotros, Dios. Gracias porque, Dios, sabemos que aunque no podemos ser perfectos
en esta vida, con este cuerpo, Señor, en este mundo, Señor, nos anima a que sí sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de quién eres tú, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Dios, y sabemos que esto es posible, Padre, porque tú estás con nosotros, porque no lo estamos haciendo solamente en nuestra carne, en nuestras fuerzas, sino lo estamos haciendo en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y tu palabra lo ha dicho claramente, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará, la culminará hasta el final, Señor. Y eso es lo que pedimos y lo que rogamos e imploramos en esta mañana, Señor bendito. Que tú nos ayudes, Dios. Que tú nos ayudes para que podamos venir de rodillas a tus pies, Señor, buscando tu perdón, Dios, por todas esas cosas malas, Dios, que hacemos constantemente, Señor, para que podamos eliminarlas de nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a memorizar todo esto que nos enseña, Señor, y que así como el apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, nosotros también podamos decir con convicción, Señor, que queremos, que anhelamos seguir adelante, Señor, que queremos ser como tú, Dios. Pero te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos lave, nos guíe a toda verdad, Señor. Pueda deshacer toda obra de Satanás en nuestras vidas. Pueda llenarnos de gozo y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nos ayude para poder meditar en tu palabra, Señor. En conocerte más, Dios. En tener una relación contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, para que en este inicio de año, Señor, estos propósitos que muchos de nosotros debemos de tener, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, Señor, sea una constante a lo largo de todos los meses, Dios. Que podamos culminar el año, Señor, este año que tú nos brindas de vida, diciendo, no desperdicié el tiempo, lo aproveché para venir a los pies de mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a salir adelante, Señor. Ayúdanos a guardar todas estas cosas en nuestras mentes y a ponerlas en práctica, Dios, sabiendo, Padre, que a ti te agrada y que lo que queremos y buscamos es darte la honra y la gloria, Señor. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.